Hermanos queridos, bienvenidos para estudiar la palabra del Señor, y nos toca hoy el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 28 tenemos como tema las bendiciones por obedecer a Dios y las maldiciones por desobedecer. Bendiciones por obedecer y maldiciones por desobedecer. Ese es el tema, y ahí tenemos un comentario. La obediencia a Dios trae bendición. La desobediencia, sufrimiento. La obediencia, bendición. La desobediencia, sufrimiento. Como fue ayer, también hoy. Miren, la misma promesa en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Veamos en Deuteronomio el capítulo 5. Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 16. Deuteronomio 5, 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está esta promesa en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y para nosotros hoy lo mismo. Busquemos en Efesios ahora el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6. Dicen los versículos 1 al 3 de Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Igual como en Deuteronomio 5. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, idéntico, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el Antiguo Testamento y en Deuteronomio, Dios promete bendecir y alargar la vida al hijo obediente. Y en el Nuevo Testamento Pablo repite exactamente lo mismo, para que te vaya bien. Y miren también lo que dice Colosenses. Busquemos en Colosenses el capítulo 3, el versículo 20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En el Antiguo Testamento la obediencia le agrada al Señor. En el Nuevo Testamento la obediencia de los hijos para con sus padres, esto le agrada al Señor. Bien, entonces el pensamiento es: la obediencia a Dios trae bendición, pero la desobediencia trae sufrimiento. Volvamos a Deuteronomio 28. En el estudio anterior vimos que en Israel, y específicamente en Samaria, hoy también ahí están dos montes. Monte Gerizim, menos de 1000 metros de altura este monte, monte de la bendición. Lean 27:12 y 27:13, monte Ebal. De allí se pronunciaron las maldiciones. ¿Cómo era el monte Gerizim? Un monte fértil, un monte con manantiales de aguas, un monte florido, flores hermosas,
un monte productivo, porque así es la vida de un creyente obediente. Es una vida con buenos frutos, es una vida que emana manantiales, es una vida verde, es una vida fértil, es una vida o un creyente productivo. En contraste, el monte Ebal, que estaba separado y está separado por Siquem, el monte Ebal, en cambio, un monte rocoso, un monte seco, un monte árido, un monte cavernoso. Ahí están hoy los dos montes. El monte verde, fértil, de la bendición, y el monte árido, seco, rocoso y cavernoso, ese monte Ebal, monte de la maldición. Y hermanos, en este momento creo que nosotros sí sabemos a qué monte nos parecemos. Si tenemos una vida fértil o si tenemos una vida seca. Y eso no tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué vida tengo? Ni tampoco hay que preguntarle al prójimo o al cónyuge. Cada uno sabe bien cómo está su vida. O verde, productiva, una vida que emana buenos frutos, o una vida seca, árida, rocosa, sin frutos. Monte Gerizim, en el verso 12, monte de la bendición. Monte Ebal, en el verso 13, monte de la maldición. Y desde el monte Gerizim se dijeron las bendiciones del capítulo 28, versos 1 al 14. Y vamos a mirar por lo menos 5. Número 1, bendiciones de exaltación sobre las naciones. Miren cómo Dios le dijo a Israel. 28:1. Acontecerá que si oyere, ese sí es un sí condicional. Si oyeres. El papá le dice al hijo, mira hijo, si tú terminas tu carrera universitaria, tu madre y yo te vamos a dar un premio. Si terminas, no si te matriculas, no si llegas hasta egresado, sino si terminas. Si termina, un sí condicional. Si termina, recibe el premio. Si no concluye, no recibe el premio. También los empresarios le dicen a sus trabajadores, si ustedes llegan a esta meta de venta, tendrán tal salario, les vamos a aumentar. Pero si ustedes no producen más de lo acostumbrado, seguirán con el mismo salario. Un sí condicional. Y una persona que tiene buena conducta, no hay duda que es ascendida. Una persona también que no es limitada. El que está o la que está dispuesta a ir una milla más, puede que en esa empresa echen a todos, menos al que está dispuesto a ir una milla más. Siempre con un sí condicional. ¿Y qué le dijo Dios a Israel? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Aquí está la bendición. También Jehová tu Dios te exaltará. Te exaltará te hará reinar, gobernar, presidir sobre todas las naciones de la tierra. No serás cola, sino cabeza. No serás subyugado, sino tú vas a liderar. Ahí está el ofrecimiento de una bendición. Y durante el gobierno de David, Israel era cabeza. Durante el gobierno de Salomón, Israel era cabeza. Lideraba el mundo, las naciones del mundo. Pero con Salomón, al fin de sus días, el reino de Israel, que llegó a ser tan poderoso, se dividió. Su hijo Roboam por un lado, con la tribu de Judá y algo de Benjamín,
y otro hombre llamado, un adversario llamado Jeroboam, con las 10 tribus hacia el norte. Entonces se dividió e Israel perdió fuerza porque dijo un pensador malévolo: divide y vencerás. Y eso hace Satanás. El diablo divide, Cristo une. ¿Qué quiere el diablo? Romper matrimonio. ¿Qué quiere Cristo? Unir un matrimonio. ¿Qué quiere hacer el diablo? Separarlo. El diablo divide, Cristo une. Y le dijo: si tú te mantienes fiel, vas a liderar. Segundo, también le ofreció bendiciones en la vida diaria y en cosas generales. Los versos 2 al 6. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, con el sí condicional, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Significa, donde quiera te va Dios a prosperar. Si te quedas en la zona rural o si vives en la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre. Significa, no vas a abortar. Y hoy hay tantos niños que nacen con problemas. Nacen o incompletos, con diferentes debilidades. Dice, bendito el fruto de tu vientre. Los niños nacerán saludables. Les comparto que cuando mi esposa quedó embarazada la primera ocasión, siempre nuestra oración fue: Señor, que el niño o la niña que crece dentro del vientre de su madre nazca saludable. Porque desde el vientre de su madre se la dedicamos a Dios. Y cuando el segundo o la segunda también: Señor, que nazca saludable, que nazca completo. Porque hay niños que nacen sin ojos, sin una pierna, sin un brazo, le falta un poco de cerebro, no, con un soplo en el corazón. Y eso es triste, hermano, muy triste. Entonces la oración es que nazca saludable, no que nazca con ojos verdes o azules, o que sea uno que vaya a medir 1,80, 1,90, nada de esas cosas. Señor, que nazca inteligente, no, que nazca saludable. Ese era el ruego por los tres. Entonces dice el verso 4: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. No habrá plagas, enfermedades. El fruto de tus bestias. Quiere decir que las vacas podían quedar embarazadas y tener sus hijos, las ovejas también. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas serán benditos. Significa que los machos serían fértiles y también las hembras fértiles. Y todo eso fue así mientras Israel obedeció. También dice el verso 5: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Habla que en la cocina siempre habría abundancia de comida. Hoy para nosotros, como decir, la refrigeradora siempre llena, con legumbres, con manzanas, con uvas, peras, frutos de todo lugar. Y abundante comida. Ahí dice, tu arteza de amasar, harina de trigo o de cebada. Habla de abundancia. Y hoy es igual, hermanos. Yo creo que aquí estamos familias que nunca nos ha faltado nada. Y yo sí soy un convencido a morir, que si nosotros somos fieles con Dios en todo, Él también permanece fiel. Pero si somos malos mayordomos y si no lo honramos a Él, sí vamos a vivir una vida angustiada. Y esa vida es triste, muy triste.
Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. No nos faltará nada. Las promesas para hoy también. Bendito serás en tu entrar, hoy que hay tanto peligro por todas partes, y bendito en tu salir. Hermanos, ¿cuántas veces a usted lo han herido? ¿Cuántas veces a mí me han herido? Nunca. ¿Por qué? Porque somos habilidosos, porque ustedes son fuertes, porque se saben defender, porque son muy inteligentes y andan ustedes saben esquivar a la gente mala. Nada de eso. Andamos por todo lugar confiados porque Dios nos guarda. Nunca es tanta verdad como lo que hoy el Salmo 127. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No son los cerrojos de su casa, ni la puerta metálica, ni la chapa viro, ni tampoco es el cerco eléctrico, ni tampoco la pared de hormigón, ni los 4 perros grandotes que tiene. Eso no es. Eso no tiene que ver nada. Ni porque anda manejando un 4x4 o porque anda en un carro blindado. Nada de eso. Quien nos blinda es Dios. Él nos protege. Y cada día que salimos, hermanos, nuestra oración tiene que ser así como en el verso 6. Señor, guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahí está. Y en el verso 7, bendiciones de victoria sobre los enemigos. 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos, o a los que se hacen nuestros enemigos, que se levantaren contra ti. Y nosotros, los discípulos de Jesús, ¿tenemos enemigos? Claro que sí. No nos hacemos enemigos de las personas, pero hay personas que se hacen enemigas. Y aún ministerialmente hablando, hay adversarios, pero Dios se encarga de ellos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Para dar a conocer la victoria dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios nos guarda, Dios nos cuida de personas que de pronto nos hayan amenazado. Número 4, bendiciones de prosperidad en la agricultura, en la ganadería, pero de manera especial en fructificar hijos e hijas. Esto lo tenemos en los versículos 8 hasta el 12. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Los graneros son las bodegas para poner el trigo, la cebada y otros granos, como hoy el arroz, frijol y otros. Y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra en que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. ¿Cómo se hacía un israelita parte del pueblo de Dios? Arrepintiéndose, poniendo su fe en Dios, igual que nosotros, poniendo la fe en Jesús, el único Salvador. Nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada su fe por justicia. Él creyó a Dios y Dios lo miró como justo. Esa es la justificación. Y también nosotros hemos creído en Jesús. Abraham creyó en Dios, nosotros hemos creído en Jesús, el único Salvador. ¿Cómo se salvó Abraham, Isaac y Jacob y todos los que eran parte del pueblo de Israel? Por fe en Dios. ¿Cómo se salvó usted? Por fe en Dios. ¿Cómo me salvo yo? Me he salvado por fe en Dios. Igual.
Y por eso dice aquí, en el verso 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado o prometido, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aquí está el sí condicional. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Recuerdan cuando vino aquella mujer, aquella reina de Sabá? Vino de muy lejos para conocer la grandeza de Israel y la grandeza y la sabiduría de Salomón. Y dijo esta reina que lo que le habían contado no era ni la mitad de lo que ella ahora podía ver con sus ojos. Porque Israel llegó a ser un imperio, un pueblo grande, poderoso, cabeza, lideraba el mundo como Dios se lo prometió. Pero ese liderazgo duró poco tiempo porque ellos quitaron la mirada de Dios y le dieron la espalda, y entonces comenzaron a decaer, decayeron y sufrieron mucho porque desobedecieron a Dios y su palabra. Dice el verso 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Lo primero, Dios valora mucho que las jóvenes parejas de cónyuges, los esposos, tengan hijos. Es lo primero que dice. Te bendecirá, te hará sobreabundar en bienes. Y lo primero, sobreabundar en el fruto de tu vientre. No un hijo, sino más de uno. No vamos a decir que una mujer ha sobreabundado teniendo un hijo. No. Dice, te hará sobreabundar en bienes. Número 1, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, multiplicación, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. Fue Josué el que condujo al pueblo a esta tierra y a su conquista. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, como en estos días sigue abriendo el buen tesoro, muchas lluvias, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. En su tiempo es entre enero, febrero, marzo, abril y aún hasta mayo. A su tiempo Él está enviando las lluvias, y para bendecir toda obra de tus manos. Y miren qué importante. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. A ver, hermanos, aquí podemos nosotros evaluarnos. O tenemos para dar prestado o pedimos prestado. Pedir prestado no es una buena señal. No es la mejor señal. Aunque no es pecaminoso. ¿Cuántos hermanos aquí presentes o los que están conectados están cada día más hundidos con los plásticos, con las tarjetas de crédito? Si aquí hay hermanos o amigos que están con una tarjeta de crédito pagando el mínimo, permítanme decirles que están camino a la quiebra económica. Tener una tarjeta de crédito y pagar el mínimo es estar mal, muy mal. Y los que compran comida en el comisariato con tarjeta de crédito y luego difieren esa compra, es gravísimo, al borde de un abismo.
Es válido tener una tarjeta si se paga y se paga mes a mes todo. No el mínimo, sino todo. Absolutamente todo. Entonces dice aquí que muestra de una persona próspera: y prestarás a muchas naciones, tendrá para dar prestado, y tú no pedirás prestado. No es pecaminoso, pero siempre es riesgoso. No es pecaminoso. ¿Por qué no oímos a la palabra del Señor? Y versos 13 y 14, bendiciones de liderazgo. Le dijo Dios: te voy a poner en el liderazgo para liderar. Vean verso 13. Te pondrá Jehová, ¿por qué? Por cabeza. ¿Y qué es cabeza? La cabeza dirige. La cabeza preside. La cabeza lidera. No es jefe, lidera, guía. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Decimos vulgarmente rabo. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, subyugado, pero con el sí condicional. ¿Cuál es? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y continúa el sí condicional en el 14. Ahí usted puede hacerle un cuadrito. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanos amados, estas bendiciones eran para el pueblo de Israel. ¿Son también para nosotros hoy? Yo creo que sí. Aquí estamos muchas personas que experimentamos todas estas bendiciones dichas para el pueblo de Israel. Porque el mismo Dios de Israel es también nuestro Dios hoy. Y lo que Él hizo con Israel, también Él hace con nosotros hoy. Yo sí creo que una persona fiel, una familia fiel y que es una buena administradora de sus recursos materiales y que en su presupuesto lo primero es la parte de Dios, yo sí creo a morir que a esa familia no le faltará nunca, nunca nada. Yo crecí en una familia así y tengo una familia así. Toda mi vida yo crecí en una familia a la que no le faltó nada. Porque mis padres, de todo lo que Dios les dio en la agricultura, siempre compartieron. Y yo no recuerdo haber pasado necesidad. Y en el matrimonio que ahora también tengo, 33 años, Dios ha sido tan bueno dándonos todo lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. Ni riqueza, ni pobreza. Las cosas necesarias. Y aquí están familias a quienes Dios les ha provisto todo. Pero también están personas, creyentes, que han tenido una vida muy difícil. Y ahora mismo están con muchas deudas. Tiene que ver con administración, a lo mejor tiene que ver con negligencia, un poco de pereza, o puede ser mala administración del dinero. Dios no está incluido. Dios y su obra no está incluido en su presupuesto. Voy a hablar entonces a los que tienen un poco más de remedio. ¿Quiénes? Los jóvenes. Jóvenes queridos, de lo poco que el Señor les da, aún de lo que sus padres se da, de allí denle a Dios. Denle la parte del Señor. Hay que contribuir para su bendita obra, con amor. Pronto nos vamos a morir y no hacemos nada aferrándonos a las cosas materiales, porque muy pronto todo se quedará aquí y en el momento de morir la mano tiene que abrirse y aquí todo se quedará.
siempre Dios le dijo a Israel, tienes que cumplir con la parte de Dios. Y el pueblo de Israel, como ha sucedido con nosotros, se olvidó de dar lo que a Dios le correspondía. Ahí están las bendiciones. ¿Desde dónde se las dijo? ¿Desde dónde? Desde el monte Gerizim, monte de la bendición. ¿Y cómo era ese monte? Verde, fértil, lleno de manantiales de aguas, árboles con frutos. ¿Y cómo era el monte Ebal? Seco, árido, rocoso, cavernoso, improductivo, seco. Y así la vi a algunos creyentes, seca, árida, sin frutos, dignos de un genuino arrepentimiento. Hermanos, comparen ustedes, como para no terminar en toda la noche las maldiciones. Miren las bendiciones del 1 al 14, pero miren consecuencias de la desobediencia, las maldiciones desde el 15 al 68. Como advertencias para nosotros. Pero las hemos agrupado en 5. Las maldiciones por desobedecer. A ver si está así. Ya, las maldiciones por desobedecer. Primero las bendiciones y segundo las maldiciones por desobedecer. Ahí está bien. Desde esto, ¿dónde lo tenemos? Desde el verso 15 hasta el 68. Veamos 5. La primera, maldiciones generales y maldiciones que venían como enfermedades por la desobediencia. Veamos algunas. Miren el verso 15. Pero si en contraste, pero sí acontecerá. Pero acontecerá, el sí condicional, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, toda la palabra de Dios, que yo te intimo, que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y estas maldiciones te alcanzarán. ¿Dichas desde dónde? Desde el monte Ebal. ¿Y cómo es el monte Ebal? No es como era, sino como es. Ahí está el monte intacto. Ese tiene cerca de 1000 metros de alto, más alto que el Gerizim. ¿Cómo es ese monte? Seco, árido, sin manantiales de agua, rocoso, cavernoso, con frutos, sin frutos, sin frutos. Ese es Ebal. Y aquí están algunos. 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Te irá mal. Ahí sí, el peligro. Bueno, en estos días hay un hermano por ahí que ha sido golpeado, arrollado, estrujado, yendo en una motocicleta y ha dicho: Señor, yo lo tomo esto como de parte de ti, porque estoy lejos de ti. Y como me has salvado de la muerte, yo me vuelvo a ti. Qué bueno, sensibilidad espiritual. Él reconoce que su tragedia tiene que ver con que él está lejos de Dios. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Significa, te quedas sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo. En lugar de aumentar el salario, le bajan el salario. Para bajarlo, tienen que primero hacerlo o tienen que renunciar. Maldita tu canasta y tu arteza. Se acaba la comida si nos alejamos de Dios. Maldito el fruto de tu vientre. Tantos niños no saludables que nacen hoy.
y nacen con tantas enfermedades. Bueno, el Señor lo permite. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Al pueblo de Israel le vino el temor. Comenzaron a ser acechados por sus enemigos de alrededor. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Habla de enfermedades, verso 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Te herirá con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, es decir, un sol insoportable, sin lluvias, la sequía. Y la tierra que está debajo de ti se hará de hierro. Nosotros le llamamos terrón, dura, improductiva. Todo por darle la espalda a Dios, por no obedecer a Dios. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, como esos deslaves y erupciones volcánicas que dañan los cultivos de alrededor, kilómetros. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, pero de polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, sarnoso, con sarna y con comezón, de que puedas ser curado, no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Hay creyentes que hoy tienen que tomar barbitúricos, tienen que tomar pastillas, algún remedio, están en la mano de un psicólogo, están en las manos de un psiquiatra, para más o menos poder descansar. Cada noche tienen que tomarse esas pepas, esas pastillas, para tranquilizarse, porque andan nerviosos. Hermanos, ¿y de qué paz con Dios vamos a hablar? ¿Y cómo vamos a contarles a otros del príncipe de paz si no tenemos paz en nuestra vida? Todo eso como consecuencia de darle la espalda a Dios. ¿Hasta dónde va? Hasta el verso 24. Maldiciones de derrota entre los enemigos y opresión extranjera, desde el 25 hasta el 37, en manos de los enemigos. Vean ese 25, qué triste. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Vejado es, serás pisoteado, serás objeto de burla, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Verso 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto.
Todo esto, hermanos, sucedió. Porque en el 702 antes de Cristo, de 1500 al 702, entonces pasaron como 800 años. Después de 800 años se cumplió esta profecía de 28, 15 al 68. Y 100 años más tarde, porque Israel cayó en manos de los asirios, Asiria con su capital Nínive. Y luego 100 años más adelante, en el 602, Nabucodonosor sitió a Jerusalén y la destruyó y la hizo añicos y fueron deportados a Babilonia durante 70 años. De allí Dios les permitió regresar y como el templo fue destruido, 3 hombres como líderes lo reconstruyeron: Esdras, Nehemías y Zorobabel. Ese fue el templo reconstruido que estaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, ese segundo templo, Herodes el Grande durante 40 años lo amplió, lo remodeló, lo hizo inmenso, suntuoso. Dice que tenía algún parecido al de Salomón. Y a ese templo Jesús entró y enseñó. Y los discípulos tenían mucha admiración por ese templo. Y el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Vino una destrucción catastrófica por su negligencia, porque abandonaron a Dios. Dice el 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Hermanos, lo que le pasó a Israel fue muy grave, muy grave. Yo quisiera que busquemos solamente un pasaje cuando se cumplió esto. En Jeremías capítulo 39. Qué bueno que los hermanos no vienen a esta reunión solo con el Nuevo Testamento. Porque ¿qué hacen con el Nuevo Testamento en este momento? Todo es la palabra de Dios. Jeremías 39, versículos 6 y 7. Dice Jeremías 39, versos 6 y 7. Qué triste cómo fue la caída de Jerusalén. Vamos leyendo desde el 5. Pero el ejército de los caldeos, esto es los babilonios, lo siguió y alcanzaron a Sedequías, el rey de Israel, en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Vean esto, hermanos, no tiene nombre. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla. El rey Sedequías vio, eso es un dolor indescriptible, cómo Nabucodonosor degolló a sus hijos, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y hermanos, miren el verso 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Triste, muy triste. Eso sucedió. Dios lo anticipó por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 28. Y hermanos queridos, si algunos que están andando en pecado
siguen así, cosas muy malas van a venir pronto, muy pronto. Y Dios quiere que en este mismo momento nos volvamos al Señor, arrepentidos, y no seamos tercos, duros e insolentes como el pueblo de Israel. En tercer lugar, maldiciones y fracaso en el trabajo y en la familia de los israelitas por haberle dado la espalda a Dios. 28, 38 al 46. Vamos leyendo unas partecitas. Del 38 al 46. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta se lo comerá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Y hay hermanos que no cosechan nada, porque todo se lo come la ardilla. O todo el cacao se daña con la escoba de la bruja, o de la monilla, o la sequía. Y tienen fincas grandes, pero improductivas. Dice el verso 40, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán de cautiverio. Fueron de cautiverio con los asirios y fueron de cautiverio con los babilonios. Toda tu arboleda, ¿qué es arboleda? Lo hermoso de los bosques y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Y miren lo triste, hermano. Aquí se da a conocer la crisis. Él te prestará a ti, el extranjero te prestará, te dará prestado, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Entonces el que presta, el que pide prestado siempre es cola, y el que presta es cabeza. Por eso los bancos se enriquecen depositando a usted su dinero, algo que depositemos, y si yo deposito algo, ellos se enriquecen. Y cuando se pide prestado al banco, ¿quién se enriquece? El banco. El banco se enriquece con el interés. El que pide prestado a lo mejor tiene que abrir un gran hueco, un gran hoyo para tapar uno más pequeño. Hay personas que toda la vida han vivido endeudados y nunca han experimentado la libertad financiera. Hay algunos que se han hecho adictos a prestar dinero. ¿Por qué, hermanos? A lo mejor falta de diligencia, otro, mala administración, y una cosa que es bien segura: nos comemos, todo es de Dios y no contribuimos para su bendita obra. Permítanme decirles, hermanos amados, si en su presupuesto nuestros donativos para que el evangelio sea predicado en todo el mundo y para la gente pobre, si esto no está primero, su presupuesto no está bien elaborado. Y de ahí que entonces algunos dicen: pastor, ¿qué le pasa? Yo no doy porque no me alcanza. No me alcanza porque no doy. Por favor, hermano, no es no doy porque no me alcanza. Escuche bien, no me alcanza porque no doy. Pregúntele a toda familia próspera, integralmente, ¿dónde está el secreto? Y todas van a responder lo mismo: nunca, nunca dejamos de dar para la obra de Dios. Y hay que ser un buen mayordomo
Y hay que ser diligente porque la pereza lleva a la pobreza. La pereza conduce a la pobreza. Dice el 44, Él te prestará a ti. Tú andarás pidiendo prestado y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Hermanas queridas, si su esposo en su presupuesto no está para la parte de Dios, usted es la ayuda idónea y tiene que hablar con Él. No se quede callada, hable, porque por todo esto vienen los males en el hogar. Y si un esposo tiene una esposa que no le permite dar, hay que orar y tiene que hablar con ella. Pero esta es una bendición. Y si los dos son igualitos, ahí sí están fregados los dos. Porque si uno cae, el otro lo levante. Pero si los dos son igualitos, tal para cual, bueno, siempre Dios es el que puede obrar. Jóvenes queridos, de lo que nosotros les damos como padres, toda la vida le dimos nosotros una pequeñez cada mes a nuestros hijos. Y siempre con un propósito, que de esa pequeñez le aparten la parte de Dios. Cada semana aparten para la bendita obra de Dios. Entonces Israel decayó. En cuarto lugar, del 47 al 57, maldiciones y sufrimiento bajo un rey extranjero. 47 al 57. Dice 47, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Estos eran los romanos, hasta destruirte. A Roma lo caracterizó el hierro. Y los judíos, cuando Jesús vino, decían: si Él es el Mesías, nos tienes que liberar del yugo romano. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Y Roma estaba representada por el águila. Nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Estos son los que crucificaron a nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, solo lo de la cara, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Hermanos, año 70 después de Cristo, Tito, el general del ejército romano, hijo de Vespasiano, del emperador, sitió Jerusalén. Y ahí se cumplió fielmente esto. Allí murieron dentro de hambre. La ciudad se quedó sin comida y murieron. Y los niños eran estrellados. Y todos fueron pasados a filo de espada. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue hecha añicos y del templo no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo predijo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Por desobediencia, por desobedecer a Dios. Eso va hasta el capítulo 57. Miren hasta dónde llegó el 53. Y comerás el fruto de tu vientre
la carne de tus hijos. Llegó un momento cuando Israel en la hambruna, las madres se comían a sus hijos. Y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y comerás el fruto de tu vientre. Otra vez, en el verso 57, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Se comieron a sus hijos. Entre muchos, veamos un ejemplo, porque este es un capítulo para estudiarlo toda la noche y ustedes están mirando el reloj. Segundo de Reyes, capítulo 6. Busquen Segundo de Reyes, hermano. Segundo de Reyes. Los versículos 24 en adelante. No existe Segunda de Reyes. Hay el segundo libro de Reyes. No hay en la Biblia Segunda de Reyes. Segunda carta no hay. Hay solo Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Lean, hermanos, por favor. Triste esta historia. Segundo de Reyes 6, 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, Israel. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma. Se comían el estiércol de paloma, era una comida cotizada en la hambruna por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío, sálvanos. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿Se dan cuenta que un presidente no puede salvar un país? Porque ustedes están esperando un salvador o una salvadora. Hermanos, el único que nos puede salvar es Dios. Y no hay duda, Dios usa a una persona que preside, eso sí, pero Él es el Salvador. Y bien dijo el rey: ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo esta pobre mujer, le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Vean esto, hermano, de ponerse a gritar. Cocinamos pues a mi hijo. ¿Y qué pasó? Y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo, entrega a tu hijo para cocinarlo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó cosa tan terrible, las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido en actitud de llanto, dolor, grito, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo el rey. Hermanos, las maldiciones del capítulo 28 se cumplieron fielmente cuando 700 años más tarde, 600 años más tarde, en el 702 y 100 años más tarde, en el 602 antes de Cristo. Y el último punto: maldiciones del exilio y esclavitud por la rebelión del 58 al 68.
Dice el 58. Si no cuidares el sí condicional de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y hoy, hermanos, sigue vigente esto que Dios dijo. El pueblo de Israel, los judíos, están errantes por todo el mundo, y pocos son los que han regresado a la tierra. Regreso que comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU en una reunión le dio por unanimidad una pequeña franja en Gaza, donde hoy está Israel, con una pequeña parte de toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice el verso 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Dicen los entendidos que más judíos hay en los Estados Unidos de Norteamérica que en el propio pueblo terruño de Israel hoy. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, y adorarán al leño y a la piedra. 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Significa regresaron al mundo muchos, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos, por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Aquí volver a Egipto no significa que volvieron a Egipto literalmente. Ellos fueron dispersados a Asiria y se fueron también a Babilonia. Luego por todo el imperio romano y hoy dispersos por todo el mundo. Pero hermanos, cuando el Señor venga, Él tendrá misericordia de su pueblo. Ustedes y yo no nos olvidemos de dónde era Jesús, dónde nació Él. En Belén de Judea. Y Él era un judío. Y Él tendrá misericordia de su pueblo. Y su pueblo se volverá a Dios. Es bueno que oremos por Israel y por el pueblo judío disperso por todo el mundo. ¿Cuál es un versículo central? El 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Igual dice el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos hoy la iglesia, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha puesto como luz para que prediquemos y presentemos a Jesús como el único Salvador. ¿A quién necesita el pueblo ecuatoriano? A Jesús. ¿A quién necesita el mundo? El mundo, ¿qué necesita? Un Salvador. Y ese único Salvador es Cristo el Señor. Hermanos, sí tenemos que elegir, pero no estén muy afanados. La persona que dirija nuestro país, Dios lo va a dirigir, Dios lo va a permitir.
Él ya sabe quién va a gobernar, pero pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y que Dios dirija a esa persona, y que esa persona se vuelva con un corazón humilde, con un corazón contrito a Dios. Lo importante es que Dios gobierna. ¿A quién necesita el Ecuador? A Jesús. ¿Qué necesita el mundo? Un Salvador. Y el Salvador es Cristo Jesús. Démoslo a conocer. Ustedes con su boca, yo con mi boca. Ustedes con su vida, yo con mi vida. Que en nuestra vida se vea que Cristo el Salvador vive dentro de nosotros. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y qué bueno que Él nos permitió conocer un poquito más de este extenso capítulo de Deuteronomio, el capítulo 28. Muchas gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti con temor reverente, porque todo esto que tú anticipaste se cumplió con el pueblo de Israel. Israel anduvo bien, pero luego tomó mal camino. Ellos comenzaron a adorar a los ídolos de su alrededor, o a los ídolos de las naciones que se quedaron dentro y que no fueron expulsadas y exterminadas como Dios lo ordenó. Y hubo un momento cuando el pueblo de Israel anduvo bien, y tú los engrandeciste, y vinieron todas las bendiciones que tú anticipaste, pero se rebelaron, te dieron la espalda, y entonces vinieron todas las maldiciones, dichas a gritos desde el monte Ebal, el monte de la maldición. Ayúdanos, Señor, para que mis hermanos y yo permanezcamos con la mirada en Jesús, estudiando la vida de Jesús, imitando la vida de Jesús, agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que es el único Salvador, que murió en la cruz y derramó su sangre bendita, sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Mira, Señor, aquí hay hermanos que su vida es como la del monte Ebal, una vida seca, una vida rocosa, cavernosa, con muchos huecos, y una vida sin frutos. Mi hermano, mi hermana, si así está su vida, en este momento póngase a cuentas con Dios. Allí de pie, o si está conectado, dígale: Señor, yo reconozco que mi vida es como la del monte Ebal, seca, árida, sin frutos. El Espíritu Santo de Dios en mi vida ha sido contristado. Te confieso mis pecados. Yo no sé qué pecados, hermanos, yo no sé, pero Dios sí. Y usted sí lo sabe. Póngase a cuentas con Cristo en este momento. Y ahí dígale: Señor, yo me vuelvo a ti. Con un corazón contrito, con un corazón humillado, te confieso mis pecados. Sé que el Espíritu Santo ha estado en mi vida, pero contristado, entristecido. Quiero tener una vida verde, fructífera desde hoy. Ayúdame, Señor, para que yo sea un buen administrador de los recursos materiales y que nunca me olvide de ti y de tu bendita obra. Me reconcilio contigo. Y hay de pie aquí amigos que nunca se han arrepentido. Bien puede ser que estén viviendo en vicios que no pueden abandonar, pecados que no pueden dejar, problemas que no pueden solucionar, crisis de la que no pueden salir. Cualquiera sea su situación, usted necesita un Salvador. Y el único Salvador es Cristo el Señor. Usted necesita un Salvador, necesita a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados.
allí de pie o quien está conectado, dígale: Señor, te necesito a ti como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. Lávame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco en este momento que tú moriste en la cruz por mí. Tomaste mi lugar por mí en la cruz. Yo merecía morir, pero tú moriste como mi sustituto. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Santo Espíritu. Y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Te amo, Jesús. Gracias por vivir en mí. Gracias porque me has perdonado y me recibes tal como soy. En el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a todos a permanecer con la mirada en ti, en esta corta vida terrenal. La vida pronto se termina. Moriremos. Y tú nos resucitarás con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el que resucitó Jesús, para estar contigo en el cielo por toda la eternidad. Con esta esperanza vivimos. Por esto te rogamos que nos ayudes a vivir como un pueblo santo. Te amamos, Señor. Te adoramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, tomen asiento. Que Dios los bendiga. Y a los hermanos y amigos que en este horario se conectan con nosotros en este culto, Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.